Soy Gerardo Ferretis, maestro de muchas escuelas y generaciones de jóvenes y candidato a la Diputación Federal de Morena por el Distrito 7 de Tamaulipas, que comprende los municipios de Ciudad Madero, Altamira y Aldama. Esta es la lectura de México subordinado, la subordinación en la etapa neoliberal, escrita por el maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Parte 0309. Saqueados y endeudados. Ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Si así fuese, la nacionalización de la banca debió complementarse con otras medidas de carácter nacionalista y control de empresas. No siendo el caso, los banqueros se prepararon para hacer inefectiva la nacionalización e iniciar su recuperación. Además de que hay que reparar en las generosas cantidades recibidas por indemnización. Miguel de la Madrid, siendo ya presidente electo, sin haber tenido la más mínima oposición, dice estar de acuerdo con la nacionalización, cuando que en realidad no era un político que tuviese un perfil nacionalista, sino, por el contrario, el primero de los presidentes tecnócratas neoliberales provenientes en sus estudios superiores de Estados Unidos. Aún antes de que tomara posesión, se podía atisbar en el horizonte el que de la Madrid daba indicios de que su administración pretendía dar un giro diferente al de sus antecesores. La noticia dada por el New York Times, según la cual el gobierno mexicano envió una carta confidencial al Fondo Monetario Internacional en la que se ofrece tomar medidas que no aparecen consignadas en el documento que se hizo público, no solo es motivo de explicable preocupación. La sospecha despertada entre estos analistas marxistas, como se verá, no era infundada. La banca nacionalizada no se optimiza ni funciona de manera adecuada en un marco en donde irán prevaleciendo las consignas neoliberales, resultando una contradicción de intenciones y procederes. En definitiva, de la Madrid no era un presidente adecuado para hacer valer la transformación bancaria procurada y, sin embargo, fue el elegido del anterior. Por algo sería que los exbanqueros veían con beneplácito su arribo a Los Pinos. Lo mismo vale para los empresarios de Monterrey. ¡Ya la hicimos!, exclamaron al conocer su designación a la presidencia. Por su propia procedencia familiar y formación profesional y política, de la Madrid era un sujeto ligado a la banca privada y a los postulados neoliberales. Ni fu ni fa, renovación moral de por medio, lo pusilánime por delante. La nueva administración no ha de comprometerse con el seguimiento de la decisión López Portillista, sino que como todo su accionar sexenal es unir pasándola en la inercia, eso sí, acatándose en pleno la política económica neoliberal. Y así le fue al país. Desdibujado, Miguel de la Madrid Hurtado no era ya un presidente de la revolución, pero tampoco un tecnócrata avesado, pero sí lo será su secretario de Programación y Presupuesto, quedando la nacionalización de la banca como un acto aislado, desesperado, sin acompañamiento y así carente de continuidad y de posibilidad de ser consolidado. Se dejaría a la banca languidecer mientras la política económica de franco sesgo neoliberal se ejercía de manera autoritaria. Entonces, difícilmente la nacionalización bancaria podía concretar en un cambio radical en favor de la economía nacional cuando todo apuntaba hacia la apertura neocolonial. De manera tal que la nacionalización se llevaba a cabo en una temporalidad en la cual la intromisión del recetario neoliberal es admitida por parte de la cambiante agrupación política que adentro del partido gira para aceptar la injerencia del capitalismo imperialista. El PRI dejaba ser el partido descendiente de la revolución para ser un partido dominado por la tecnocracia en conexión con la influencia que el capital internacional imponía a través de la política económica neoliberal. Durante el periodo de transición, la composición de la banca mexicana ya había sido asaltada por los de Chicago, ubicados primeramente en la Secretaría de Hacienda, desde donde con programas y proyectos diseñados bajo parámetros economicistas fueron preparando las condiciones para que la mex-economía se pusiera a tono con la nueva horna del mercado monetario y otorgase facilidades para el saqueo del país.
un saqueo normalizado por las instituciones financieras que imponen un orden abierto a la penetración de capital foráneo supuestamente financiero. Adviértese ya desde el sexenio de López Portillo la presencia de un agente extranjero liderando la administración monetaria. Toda la estructura del Banco de México permitió el maridaje con los banqueros. Miguel Mancera Aguayo, Leopoldo Solís, Alfredo Phillips Olmedo, Carlos Basdrech eran capitaneados por el economista español Rafael Izquierdo, asesor económico presidencial y centro de todas las decisiones que sacrificaron los intereses y demandas populares más indispensables. Sí, esto ocurría todavía dentro de la administración de López Portillo. Como quedó constatado, el entonces director del Banco de México, Mancera Aguayo, estaba en contra de la nacionalización, por lo que fue marginado de la cúpula gobernante cuando se decidió tomar la drástica medida. Los Chicago Boys aplicaban ya las típicas medidas econométricas en procura de una estabilidad macroeconómica con cifras que reflejan una economía controlada, pero al costo de sacrificar la auténtica economía reflejada en las condiciones de vida de las mayorías, procediendo a imponer los formularios fondomonetaristas que le costarían al país, después de la debacle del 82, un sexenio de nulo crecimiento. Habiendo sido el caso de que recién en agosto de 1982 el gobierno de López Portillo había establecido un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional por el que reforzaba la implementación de medidas de choque como las ya recetadas a partir de 1977, detectándose de inmediato la afectación a la economía popular, cayendo el salario mínimo ante el incremento desmedido de los precios de la canasta básica, a grado tal de que desde el acuerdo firmado en 1976 se propusieron con suma rigidez las cláusulas de desempeño que controlaban las actividades productivas, imponiendo medidas antiinflacionarias sin que disminuyese el desempleo, sino que por el contrario se propició un deterioro en la economía prolongado, aunque controlado. Cuando el sector privado venía adquiriendo mayor fuerza y el gobierno perdiéndola, la nacionalización de la banca no podía por sí sola remediar la situación, pintando el 83-84 para verse afectados por una profunda recesión. Las difíciles condiciones del entorno nacional y la recesión acaecida en los Estados Unidos le sirven al Fondo Monetario Internacional para incrementar su injerencia, aflojando al Estado mexicano el manejo soberano de la economía nacional. Ante perspectivas de profunda recesión, la firma del convenio impediría que el gobierno manejara con autonomía la política económica. La petrolización y el endeudamiento masivo se realizan acorde con el programa delineado por el fondo. Así fue detectado desde aquel momento. Todo hace pensar que el convenio pactado con el Fondo Monetario Internacional en 1976 así lo especifica: depender exclusivamente del petróleo y de la deuda. Esto es, exponernos y dejarnos en manos de los organismos transnacionales. En los últimos 5 años, el país ha venido funcionando como una pieza del engranaje del sistema financiero internacional, aceptando el papel que se nos asigna. Fue el seguimiento del diseño fondo monetarista lo que produjo la concentración del capital bancario en unos cuantos potentados, así como la participación de la banca extranjera en México, además de la reducción del encaje legal. A decir de la coordinadora de la Asamblea Nacional de Trabajadores Bancarios, los ingresos petroleros auspiciaron los beneficios de la banca privada, con la agravante de que los ingresos provenientes de la venta de gas y de petróleo y de la deuda interna no se invirtieron en la creación de una infraestructura industrial y agrícola que resolviera las necesidades de la economía, sino que, por el contrario, se canalizaron hacia la banca privada y hacia la banca internacional. Esto no es sino concentración de capital en el sector capitalista por antonomasia y de un capitalismo ya degenerado en agio de la plutocracia, así como tributo y saqueo efectuado a favor del capital metropolitano. Bancomer y Banamex, por ejemplo, participan en la banca internacional asociados
con bancos internacionales como Bank of America, con la mayoría de las acciones, y Bancomer con el Chase Manhattan Bank. Banca Cefin también lo hace con menor participación. Bien claro lo hacen ver en un comunicado en el CANT. El Fondo Monetario Internacional fungía como la policía internacional, fomentando el endeudamiento para después utilizar la deuda como elemento de presión, igual a que un gobierno endeudado se torna asequible a acatar las recetas del fondo, procediendo a aplicar medidas de austeridad, contrastando con la libertad sin restricciones concedida a los de la iniciativa privada, siendo evidente que el Fondo Monetario Internacional es el instrumento empleado para hacer que se aplique la política económica que favorece la concentración de capital usurario. El 19 de febrero de 1982, a un día de haber realizado la primera devaluación, López Portillo argumentaba que el Banco de México se retiraba del mercado monetario. Muy dolorosa decisión, con el propósito de que no le volviera a pasar al país lo que hace 6 años. Sobrevivir en la comunidad financiera acudiendo a convenios con el Fondo Monetario Internacional. 6 meses después, y tras de una segunda devaluación, Silva Herzog anunciaba iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional con el propósito de utilizar los recursos monetarios a que México tiene derecho por pertenecer a tal organismo. Pudiéndose entender que México no podía ya evadir la injerencia del fondo, el que entraba a resolver el desastre, pero habría que afirmar se trataba de un desastre propiciado ya por medidas contraccionistas acordes con los protocolos monetaristas de la troika neoliberal, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, al servicio del capitalismo imperialista, siendo cierto que el diseño de la política económica concertada incitaba a aumentar la producción petrolera y a realizar esto acudiendo al crédito externo, el que provenía de tales organismos y de prominentes bancos privados del Círculo Dorado, Wall Street, The City, Suiza. La petrolización del país se hizo acorde con convenios concertados con el fondo, incrustados ya en el quehacer administrativo nacional desde el Acuerdo Secreto de 1976. El típico ejemplo, país con su economía en dificultades, recurre al fondo para aplicar sus recetas inducidas, requiriendo posteriormente de ser rescatado por los mismos que al hoyo le hicieron caer. Pero, ¿por qué entra la economía nacional en dificultades? En gran medida debido a las presiones externas que se van agudizando conforme se agota el capitalismo floreciente de la posguerra. La tasa de ganancias entre los monopolios metropolitanos decrece, repercutiendo en una mayor agresividad en la relación del norte con los mercados tercermundistas, propiciando una balanza comercial externa más desequilibrada y el fracaso del modelo de sustitución de importaciones, obligando a la mayor apertura y a los intercambios asimétricos beneficiarios para las metrópolis, lo que se complementará con la implementación del adeudo. Lo que es igual a mayor apertura a los bienes producidos por empresas metropolitanas, reapertura al capital extranjero que viene a intensificar la extracción de recursos naturales, el saqueo, y a exportar la mano de obra más barata del sur. Creación de un endeudamiento que toma más dependientes a las administraciones periféricas, todo lo cual repercute en la pérdida de la rectoría económica que el Estado nacionalista pretendía ejercer. El fracaso de la economía mixta y de la sustitución de importaciones permite que el capital financiero metropolitano arribe implementando préstamos que reducen la soberanía. Les prestamos porque no tienen para financiar su desarrollo. Las empresas transnacionales llegan al país a cubrir rubros que las propias empresas nacionales no son capaces de ocupar, siendo el caso de que no pueden competir con los poderosos capitales de las potencias desarrolladas. El mismo López Portillo alertaba o reconocía a principios del año aciago, en 1976, con la situación económica en la que estaba el país, con nuestra moneda devaluada, con nuestro crédito perdido, con el Fondo Monetario Internacional encima de nuestra economía,
porque habíamos pedido una ampliación de nuestros derechos, en esos momentos el mundo al que le debíamos iba a pasarnos la cuenta. Entonces tuvimos que sacar una tarjeta y decir, un momento, este país tiene petróleo, tenemos capacidad de pago, espérense, vamos a organizarnos y a recobrar el paso. Y eso sucedió. Sí, sucedió tal y como convenía al capital imperialista, poniendo al petróleo como garantía de pago de la deuda, haciendo accesible el petróleo al monstruo adicto que lo requiere como a la sangre un cuerpo orgánico. La subordinación como forma de dependencia histórica estructural de secular raigambre colonialista reubicaba con el neocolonialismo a México bajo la égida del dominio imperialista proyectado desde Washington.